Bueno, pues nos hemos venido hasta el Hospital Universitario del Vinalopó, y es que con motivo de que el día 31 se celebra, el día 31 de marzo es el motivo en que se celebra el Día Mundial contra el Cáncer de Colon. Queremos saber mucho más sobre esto y para eso nos hemos venido a hablar con el especialista también. Él es el doctor Juan Carlos Villanueva y también jefe de la zona básica del Centro de Salud de Carrús. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias. Bueno, me parece un tema muy interesante del que en algunas ocasiones igual se tiene poca información, ¿no? Esa importancia de la prevención y de tener conocimiento de este tipo de cáncer, ¿no? El cáncer colorectal. Efectivamente, el cáncer colorectal es el primer cáncer entre todos los cánceres, o prácticamente el 12% de todos los cánceres es el cáncer colorectal. Por eso es muy importante tener una adecuada prevención, porque si somos capaces de detectarlo a tiempo, el resultado es muy diferente. Si lo detectamos muy prontito, el 90% de estos cánceres se va a resolver sin hacer grandes cosas, ni radioterapia, ni quimioterapia. Sin embargo, si desgraciadamente lo dejamos que evolucione, pues ya es una patología grave con mucha afectación de la vida de las personas. Por lo tanto, es muy importante el cribado. Bueno, vamos a hablar precisamente de ese cribado. Creo que es a partir de los 50 años, ¿no? Ya nos llega esa notificación a casa que deberíamos pues ir pensando en hacernos la prueba correspondiente. Hablemos de ese cribado, ¿cómo se hace? Sí, efectivamente, el cribado de prevención del cáncer colorectal es un cribado de la Consellería que se hace entre los 50 y los 69 años. El procedimiento es muy sencillo, simplemente recibimos en casa una tarjetita para invitarnos a la participación. El ciudadano, porque todavía no es paciente, si considera que quiere participar, devuelve esa tarjetita y recibe en su casa un kit, que es muy sencillo, es recoger una pequeña muestra de heces. Esa pequeña muestra de heces la deposita en unas urnas que todos los centros de salud tenemos habilitadas. El centro de salud recoge esa muestra y se envía a un laboratorio central y mediante unas técnicas de inmunoanálisis que es mucho más sensible que las habituales, se detecta si hay sangre oculta. En caso de que haya sangre oculta, el paciente es llamado por el centro de salud y en el centro de salud realizamos una petición de una colonoscopia. Una colonoscopia que se va a hacer en un tiempo mucho más breve que si fuera una colonoscopia, digamos, por medios habituales. De hecho, el 97% de los pacientes se les hace todo el proceso hasta el final de la colonoscopia en menos de 2 meses. Por lo tanto, es una prueba súper sencilla, indolora, no traumática y con una eficiencia altísima. Por lo tanto, el que no se lo haga, lo hace mal, hay que hacérsela. Claro. El tema de que se detecte esa sangre en las heces no quiere decir que tengamos cáncer. Simplemente es una revisión para confirmar que no es así, ¿no? Efectivamente, la inmensa mayoría de las veces que aparece sangre oculta en heces no es un cáncer. Menos del 10% de las veces que sale sangre oculta en heces, luego encontramos pólipos y de estos pólipos, menos del 10% luego son cánceres. Pero hay que tener en cuenta que cuando es un cáncer, ahí es donde vamos a encontrar un gran beneficio. Y con los pólipos también, porque los pólipos nos van a permitir un seguimiento del paciente que también es una prevención. Pero efectivamente, cuando un paciente recibe una muestra positiva, tampoco se tiene que preocupar. Tenemos que indicarles que no siempre o casi nunca va a ser cáncer, pero es importante que este paciente vuelva a repetirse la prueba a los 2 años, que no se canse. Doctor Villanueva, vamos a pararnos un momentito también en algo que creo que a los pacientes, bueno, no pacientes en este caso, les puede dar un poquito de miedo a la hora de hacer todas estas pruebas, ¿no? El cribado, ¿no? Ese cribaje del que estamos hablando, es precisamente la siguiente prueba si se detecta esa sangre. La colonoscopia. Creo que es importante también hablar de esto porque es una de las partes que puede hacer que te dé un poco de miedo, ¿no?, hacerte estas pruebas.
Sí, tradicionalmente todo el mundo ha tenido miedo a hacerse una colonoscopia, pero hoy en día es una técnica, no hay ningún dolor, ninguno. En este hospital se hace con una sedación suave, o sea, el paciente entra y sale sin enterarse. Yo me he hecho una colonoscopia y puedo asegurar que entras y sales y no te has enterado del que te han hecho nada. No, el riesgo es ínfimo, prácticamente inexistente, y desde luego el beneficio que tiene el hacerse una colonoscopia para detectar si esa sangre oculta en heces que hemos detectado obedece o a un pólipo, obedece a unas hemorroides o obedece a un cáncer, el beneficio es enorme. Por lo tanto, que nadie tenga miedo a hacerse una colonoscopia, porque realmente el beneficio es grandísimo. Vamos a los hábitos de vida. También son muy importantes porque estamos preveniendo ya todas las enfermedades o ciertas enfermedades si llevamos unos buenos hábitos de vida. ¿Cuáles son los que, creo que lo sabemos todos, pero bueno, vamos a seguir hablando de ello, los que deberíamos tener para esa prevención, en este caso del cáncer que estamos hablando, colorectal? Efectivamente, los hábitos de vida son lo más importante en todo lo que se refiere a la salud humana. Y, por supuesto, los hábitos más necesarios son, como siempre, una alimentación saludable con un porcentaje importante de fibra, sobre todo fibra vegetal, evitar las grasas saturadas, evitar el alcohol, el tabaco, son muy agresivos, y tener unos buenos hábitos de ejercicio, de sueño, beber lo suficiente, lo que estamos acostumbrados a decir la dieta mediterránea, pero haciéndola. Al final se trata de tener una vida saludable que te beneficia seguramente a la hora, sobre todo, de prevenir cualquier enfermedad. ¿Hay algunos síntomas o señales, si no nos hemos hecho, no nos ha llegado todavía pues esta prueba, ¿no?, que deberíamos hacernos a partir de los 50 años, que debemos tener en cuenta en este sentido? Desgraciadamente no tenemos unos grandes síntomas que nos guíen. No obstante, si un paciente detecta sangre en heces de una forma reiterada, o bien tiene dolores abdominales que no puede identificar con razones dietéticas, o bien tiene una pérdida de peso importante que tampoco relaciona con cambios de dieta, ahí tiene que ponerse en contacto con su médico. En ese caso ya sería otro proceso, ya estaríamos hablando de colonoscopias diagnósticas, ya estaríamos hablando de buscar una enfermedad. En el caso del cribado, estamos hablando de pacientes o de personas que no tienen ningún síntoma y que, sin embargo, pues tenemos la experiencia de que en los últimos años en la Comunidad Valenciana, entre los miles de personas que se han hecho el test de sangre oculta en heces, pues cerca de 6.000 personas han tenido un cáncer de colon. Estoy hablando desde el año 2005, lo que quiere decir que esas 5.000 personas que no tenían síntomas, y por eso no habían consultado a su médico, se han beneficiado del programa de prevención. Porque, claro, en este sentido es muy importante detectarlo a tiempo. Claro, entre detectarlo sin síntomas y con una presencia del cáncer muy leve y detectarlo ya cuando está muy evolucionado, es o simplemente extirpar el pólipo y nada más, o llegar incluso a cirugías muy agresivas. Por lo tanto, es muy importante que los ciudadanos, que todos nosotros, seamos muy conscientes de que todos los que participamos en ese programa, yo participo por edad, no le tengamos miedo y mandemos la invitación para que nos llegue el kit a casa. Doctor, ¿tener antecedentes familiares en este sentido nos hace más vulnerables a ello? Sin duda, el cáncer de colon tiene una alta predisposición familiar. Si una de las cosas que preguntamos siempre es si en la familia más cercana, padres, hermanos, tíos, han tenido en alguna ocasión alguna patología relacionada con el cáncer de colon. Por lo tanto, estos pacientes tenemos que tenerlos incluso más controlados.
Desde luego, la prevención que nos llega, esa invitación a casa, pues que la tengamos muy en cuenta, ¿verdad? Que no digamos, ay, me da cosica o voy a pasar de ello, porque luego podemos lamentar un mal mayor, ¿verdad? Efectivamente, es un reto que tenemos. En este momento solo participa apenas la mitad de la población invitada, lo cual significa que hay otra mitad de población que todavía no considera que esto es importante. De ahí que hay que agradeceros a vosotros, los medios de comunicación, que hagáis este trabajo de divulgación, porque de verdad que tenemos que sensibilizar a todo el mundo. Es una prueba muy sencilla y de alta eficiencia. El hacérsela no va a doler. El hacérsela nos va a ayudar en muchas cosas. Por lo tanto, de verdad, tenemos que pasar de ese 50% al 100%. Que todo el mundo que reciba la invitación en su casa se haga la prueba. Además, creo que si da negativa la prueba, no quiere decir que ya no te la vuelves a hacer, porque hay un periodo, ¿no? Se deja pasar un tiempo y te vuelve a llegar la carta a casa. Efectivamente, a los 2 años vuelven a enviarnos la invitación. Entonces, el periodo que las sociedades científicas han considerado que es el más idóneo para prevenir es de 2 años. Entonces, cada 2 años, recuerde que la inmensa mayoría de los pacientes sale negativo, lo que significa que la mayor parte de los pacientes a los 2 años les vuelven a mandar la invitación. Estos pacientes también se tienen que dar cuenta de que también tienen que seguir mandando la prueba, porque muchas veces, como si te siguen 2 o 3 pruebas que te salen negativas, dices, no me va a pasar nada, pero te puede pasar mañana. Por lo tanto, mientras estamos en el periodo de la prueba, que es hasta los 69 años, tenemos que seguir haciéndonosla. Pues entonces yo creo que el mensaje es ese, una vida saludable y prevenir, sobre todo, y si te llega la cartita a casa, no tengas miedo, háztela cada 2 años. Al final, ¿qué quieres? ¿Que te detecten una enfermedad cuando ya está o que está en inicio y va a tener, bueno, pues el índice de que no haya un problema mayor? Creo que es importante a la hora de esa prevención. Por supuesto. Es muy importante la prevención. Nos vamos a quedar con ese mensaje, doctor Juan Carlos Villanueva. Ha sido un placer hablar con usted en este día y a ver si ese porcentaje, ese 50% al que le llega, del 100% que le llega la carta, solamente responde en un 50%. A ver si año tras año se va consiguiendo que aumente y mucho además. Muchas gracias por vuestra colaboración. Gracias también desde aquí, desde el Hospital Universitario del Vinalopó. Hoy hemos estado hablando del cáncer colorectal.